Entonces, lo que nosotros habíamos visto de costo, volumen, utilidad, era la parte de con un producto. Entonces, lo que vamos a ver ahora en realidad es la parte con varios productos. ¿Sí? Sí, María. Se puede de hasta el domingo, una semana después de que se entregaron las notas. Entonces, cuando nosotros veíamos la idea del modelo de costo, volumen y utilidad, decíamos que la idea esencial detrás de este modelo es que quiero calcular cuánto es lo que necesito vender. Entonces está relacionado a que hay ciertos costos, y podríamos retomar el gráfico que hacíamos, que no cambian con la cantidad. Entonces nosotros hablábamos de los costos fijos totales. Después decíamos, mira, si aumenta la cantidad o el volumen, a eso se refiere volumen, entonces van a aumentar los ingresos. Listo, ingresos por venta. Y también esos ingresos por venta van asociados sí o sí a un costo que es variable. Entonces podría ser de este orden. Costos variables totales. Entonces nosotros decíamos, la diferencia entre los ingresos y los costos variables, o al menos la cuantía variable, va a ser el margen de contribución. Entonces, cuando el margen de contribución alcanza justamente los costos fijos totales, que este punto, entonces aquí estábamos en presencia de la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Y entonces, en términos de ingresos, esto debería ser aquí. Ingresos por ventas de equilibrio. ¿Sí? Eso fue lo que decíamos el lunes pasado. Y aquí debería ir la cantidad monetaria. ¿Sí? Entonces nosotros terminamos planteando luego de eso que si en realidad la compañía estaba hacia la derecha del punto de equilibrio, o sea, tenía un margen de seguridad positivo, cuando esperaba vender más en el local, en un emprendimiento, en un evento, etcétera, entonces estaba en el área de ganancias o utilidades positivas. ¿Sí? Y por el contrario, si estaba por debajo del punto de equilibrio, entonces estaba en el área de pérdidas. ¿Se entiende? Entonces, ahí la empresa iba a ser incapaz de obtener utilidades, por lo tanto uno decía, bueno, de aquí hacia arriba serán las utilidades operativas. ¿Se entiende? Y por eso que de ahí eran positivas, hacia atrás eran negativas. ¿Sí? Eso fue esencialmente lo que decíamos ese día. Y luego dijimos, mira, una parte significativa de esto, cómo llegamos al cálculo, es que nosotros podríamos decir perfectamente que la cantidad de equilibrio debía ser los costos fijos totales dividido el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Sí? ¿Y cómo llamábamos todo esto por un punto de premio? Margen de contribución De unitario. contribución. Margen de contribución unitario, un punto premio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros después decíamos es perfecto. Mira, yo podría tratar de calcular los ingresos. Entonces podría decir, mira, si calculo el precio de venta por la cantidad de equilibrio, eso debiera dar los ingresos de equilibrio. Entonces, al otro lado me quedaría los costos fijos totales por el precio de venta, partido por el precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces podría pasar ese dividiendo y entonces diría los ingresos por venta de equilibrio van a ser los costos fijos totales partido por el precio de venta, partido por el costo variable unitario, partido por el precio de venta. ¿Sí? Digamos partido todo esto. Y todo esto, voy a cambiar de color. Todo esto de aquí, ¿cómo lo llamamos? Por un punto premio. Razón de contribución. Razón de contribución. Perfecto. Ya los tres tienen un punto premio. Razón de contribución. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos planteado que si yo dividía los costos fijos por una fracción o por un porcentaje, entonces uno obtenía los ingresos de equilibrio. Si dividía una cantidad monetaria por otra cantidad monetaria, que es el margen de contribución por unidad,
o contribución unitaria, como lo llama el libro, entonces eso te va a dar la cantidad de equilibrio y era un número, digamos, una cantidad. ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí nosotros hablamos solamente de un producto, lo que es altamente irreal porque en el fondo empresas que solo fabriquen un solo producto es difícil. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, por ejemplo, Bloomberg, que es la plataforma que tiene toda la información financiera, contable, económica que uno necesitaría en el mundo, tipos de cambio, estados de resultados y en general todos los estados financieros, precio de las materias primas, tasas de inflación, crecimiento del PIB y precios de acciones y cualquier otra cosa que se le ocurra entre medio, es probablemente una de las pocas empresas en el mundo que tienen un único producto. Siempre es el mismo terminal con la misma información para todos y que vale exactamente el mismo precio. Entonces, eventualmente, empresas que tengan un solo producto es difícil de encontrar. No es imposible, pero es difícil de encontrar. Por el contrario, lo que tienen la mayor parte de las empresas es que tienen varios productos. Entonces, hacia allá vamos nosotros hoy día, hacia empresas multiproductoras. Profe, Ajá. pero una empresa que está recién empezando, ¿podría tener un único producto? ¿Cómo cuál? No se me ocurre un ejemplo, por eso le pregunto. A mí tampoco, por eso. O sea, es difícil que la empresa tenga un solo producto. Por eso que, claro, entendemos la noción básica y está bien. O sea, a menos que los productos sean distintos, pero en el sentido de los costos y del precio sea el mismo. Porque en el fondo tú haces un solo modelo de auto, aunque todos sean de distintos colores, pero tienen el mismo costo y se venden al mismo precio. ¿Entiendes? Pero si no es así, entonces son productos distintos. ¿Entiendes? Entonces es difícil encontrar empresas que sean uniproductoras. En general son multiproductoras. Y entonces aquí lo que va a influir esencialmente en el cálculo del punto de equilibrio es el comportamiento de compra. Que en el fondo la compra aquí se refiere a lo que compra el cliente, por lo tanto son las empresas, lo que la empresa vende, digamos el mix de ventas. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, la empresa puede tener tres tipos de comportamientos regularmente. Un comportamiento donde el cliente compra cantidades iguales de unidades. Digamos, preestablecidas de unidades. Entonces, por ejemplo, la empresa puede forzar esto, pues puede hacer literalmente un pack. Entonces dice, mira, un champú y un bálsamo. Listo. Eso es lo que tiene la compañía. No puede comprar dos champús y un bálsamo, tiene que comprar solo eso. Entonces la empresa es capaz de inducir el comportamiento de compra del cliente. O podría decir, mira, yo tengo 800.000 productos, pero históricamente se ha comprado 5% de esto, 10% de esto, del 100% de las unidades. ¿Se entiende? Entonces lo que la empresa puede determinar es cómo es ese comportamiento en unidades. ¿Sí? Entonces lo que debe calcular en este caso es el margen de contribución promedio. Y eso va a ser el margen de contribución del producto 1 por el porcentaje de unidades que represente 1, más el margen de contribución del producto 2 por el porcentaje que representen las unidades de 2. Y eso se puede extender para todos los productos posibles. ¿Se entiende? Entonces es un promedio ponderado, no un promedio simple de lo que vende, porque podría ser que tú haces un pack que fuera, por ejemplo, tallarines con salsa. Bueno, tú pones 2 paquetes de tallarines y pones 6 salsas, no es la mitad-mitad, ¿se entiende? Entonces podría ser, por ejemplo, Walmart ahora vendiéndole las cajas al gobierno. Bueno, la caja tiene un número de unidades preestablecida dentro. Entonces al final uno termina diciendo, bueno, entre todas las unidades más o menos este es el margen. Y en cada caja hay 20 unidades, 30 unidades,
Y obviamente puede tener más productos, tendrá arroz, porotos, servilleta, aceite, etcétera. Bueno, cada uno de esos tiene un margen de contribución que es distinto, y si tú quisieras decir, bueno, ¿cuántas unidades en promedio o cuántas cajas debo vender de esa? Entonces, uno lo que diría es, bueno, hay un margen de contribución que en el fondo tengo que calcular el promedio para saber cuántas de esas tengo que vender como el total de caja. ¿Se entiende? Profe, Ajá, Antonio. ¿puede aceptar a Fernanda Agüero, que está tratando de entrar? Ay, pudo, parece. Es que Gracias. claro, no tiene ya deshabilité la sala de espera. A ver, veamos. Ya está dentro. ¿Sí? Si no este tipo de comportamiento en la que la empresa fuerza o hay un comportamiento histórico que es consistente con una cantidad de unidades, puede ser que el cliente o el comportamiento de compra es que mantiene las ventas monetarias constantes. Entonces, por ejemplo, que es más de lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, tú vas al Jumbo y el Jumbo dice, mira, esto es lo que hacen las grandes marcas. Procter & Gamble, Unilever, si tú compras al menos 30.000 pesos de estos productos de una marca, entonces el despacho es gratis. Entonces tú compras CCU, entonces no sé, pues si compras bebidas Canadá Dry, o si compras pisco, si compras cerveza, etcétera, que todas sean de CCU. ¿Sí? Entonces, ya, mínimo 30.000. Bueno, pero ¿cuál dentro de? No sé. El que está diciendo es monetario. Lo mismo los delivery. Entonces, el delivery, ¿qué te va a decir? Bueno, tiene que comprar mínimo tanto, pero ¿qué pide la carta? No sé, pues pida lo que quiera. ¿Se entiende? Entonces, tu orientación no está, tiene que tener dos de estas y una de estas. Entonces, no sé, uno dice una promo tradicional, ya, una de Coca-Cola y una de pisco, listo. Pero acá podría ser, no, tiene que comprar 20.000, si eso representa 3 promos, o 5 pisco sour, o 20 botellas de bebida, anda a ser tú, da lo mismo. Porque lo que yo quiero es conseguir una cantidad monetaria en el fondo. ¿Se entiende? Entonces quiero vender 30.000, 50.000, 20.000, lo que sea. ¿Y cómo se da ese mix? Bueno, en constante en cuanto a las ventas que sean monetarias. Pero como cada producto se vende a un precio que es distinto, entonces lo que te va a importar no es el margen de contribución. Lo que te va a importar es la razón de contribución promedio. Porque en el fondo tú quieres ver cuánto te queda porcentualmente las ventas, pero eso podría ser 20 bebidas o 3 botellas de pisco. Nadie sabe. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser la diferencia. Entonces, tú también podrías decir, mira, es que yo vendo esto con otras cosas dentro del pack. Entonces, no sé, tú no vendes PlayStation 4 solo. Tú vendes la PS4 con 7 juegos. Bueno, el margen en los juegos será más alto, más bajo, etcétera. Bueno, pero es que ese es el pack. Ya, eso está en unidades. Pero si tú dices, no, mira, yo te voy a vender esto más tantos créditos, y tú escoges los juegos que quieras, cada juego tendrá un margen distinto. Entonces, eventualmente, en ese caso está dado más bien en términos monetarios, en una cantidad, insisto, que sean dólares, pesos, libras esterlinas, lo que sea, pero que a ti te importa llegar a una cantidad monetaria en vez de tener una distribución en que tú hiciste como un pack físico. ¿Se entiende? Entonces, depende de la empresa, podría ocupar alguna de esas políticas. Y para calcular la razón de contribución promedio, en el fondo nosotros vamos a decir lo mismo que arriba, pero aplicado a los porcentajes que tengan que ver con las ventas monetarias. ¿Se entiende? Entonces, si este pesa el 20% de las ventas y tiene esta razón de contribución, más lo que pese la razón de contribución del producto 2, por cuánto haya sido de las ventas, me comí el de ventas de 2. Listo. Más, no sé, podría tener cientos de productos dentro del mix. ¿Se entiende? Entonces, en un caso está dado en una cantidad, en otro caso está dado en un monto monetario. ¿Sí? Y si, Cristóbal.
Al final sería lo mismo que hace Cencosud con el tema de acumula puntos si compráis, no sé, cierta cantidad. ¿O no? Claro, claro, porque en el fondo dice ya, yo voy a generar tantas ventas y canjear los puntos tiene tal costo, entonces me queda tal razón de contribución. ¿En qué se gasta, en cómo consiguió los puntos? Da lo mismo. ¿Entiendes? A ti te importa que llegue una cantidad monetaria. Ese sería el segundo caso. ¿Sí? Entonces, lo que uno podría colocar acá también es que la empresa tenga que no tiene idea del comportamiento. Y eso es más probable de lo que le pase a un emprendedor. Entonces, el emprendedor en el fondo, ¿qué van a comprar? No tengo idea, po. Porque ¿qué voy a tener incluido? Eh, no sé, no tenemos una oferta de producto, estamos abriendo un nuevo local, pero ¿y qué producto? Entonces, para saber cómo se comporta, ¿qué haría? Al final tengo que esperar un poco de tiempo para ver el comportamiento. Si Claro, estoy recién abriendo. tal cual. Entonces, en ese sentido, no tengo ninguna información histórica. Si aquí como que uno dice, yo quiero vender así. Bueno, pero ¿cómo hago eso? No es que hago solo pack. Entonces, por ejemplo, tú abres un restaurante, hago colaciones. Chao, listo, puras colaciones, no se vende otra cosa, no hay menú. Ah, ya, pues. No, es que mira, no sé cuánto. Ah, ya, bueno, entonces, si no sé qué van a pedir del menú, pero yo quiero tener una oferta, porque ojo, la empresa no va a tener un solo producto porque le sea más complicado, si la empresa quiere ser exitosa, independiente de que pueda hacer esta estimación o no. Entonces, si no tiene idea y dice, mira, este es el restaurante y pueden pedir el plato que sea y no tengo ningún dato y ningún restaurante se parece a mí. Las empresas normalmente hacen un pequeño estudio de mercado. Mira, la competencia vende tanto, me parece que si abriéramos estos son los productos más interesantes. Esta es la participación del segmento, hace algo, un focus group, algo para saber cuánto es lo que tiene que vender. ¿Entiendes? O qué productos van a ser exitosos o no. Entonces, en el fondo, uno dice ya, si no tiene idea del comportamiento, entonces lo que va a hacer es utilizar un markup. Markup. O factor comercial también se llama. Entonces lo que hace ahí esencialmente es que la empresa va a poner un precio que es tantas veces el costo variable. Entonces, en el fondo esto, mire, el precio de venta es el costo variable unitario por el markup. Entonces tú dices, mira, da lo mismo si me cuesta producirlo 200 o 300 o 10.000, yo vendo al doble. Y listo. Entonces, si eso me genera un precio de venta de 600, de 800, de 10.000, de 100.000, de 1.000.000, da lo mismo. Porque en el fondo lo que tú quieres hacer es que, como no puedo estimar y tampoco quiero ver que si de repente yo le puse un precio muy bajo a un producto, todos vienen y compran de este, o yo le puse un precio muy alto a un producto y nadie compra de este, entonces quiero que cada producto me genere algo que sea más o menos consistente en el tiempo, de nuevo, porque no puedo estimar el comportamiento de compra del cliente. ¿Se entiende? Entonces, típicamente las empresas, por ejemplo, las metalmecánicas trabajan bajo esa lógica. Dice, mira, me podría pedir cualquier cosa. Cuando yo diseñé el sistema de costeo para una metalmecánica, ¿qué pasa? En ese momento tenía un gran cliente que era cuando los bancos recién empezaron a poner al cajero este revestimiento para que no lo alunizaran y se robaran los cajeros. Entonces, bueno, empezaron a hacer las pruebas, pero decía, oye, esto nadie nunca lo ha hecho, y después empezaron a anclarlo en el concreto y que después el brazo saliera de una fase, de dos fases, como para que se cortara cualquier cordón con el primer tirón, etc. Bueno, entonces, en ese momento dijeron, mira, ¿cuánto vale este producto? No sé, ¿y cuántos te van a pedir? No sé, pues tenemos un pedido de un banco. Pero hacía eso y hacía también los anaqueles del supermercado, las góndolas, ¿sí? Y además hacía cualquier mueble que se te ocurriera. Chuta, ¿y cuánto te van a pedir? No sé, pues, por órdenes de trabajo, depende cuando llegue el cliente. Entonces, lo que hacían ahí era decir, los costos por dos. Y eso era lo que hacía la metalmecánica.
Sofía. ¿Puedo volver a repetir lo que es un markup? Que no me quedó claro. Porfis. Este como factor, digamos, por el que tú multiplicas tu costo variable. Entonces tú puedes decir, yo vendo al doble, tu markup es 2. Yo vendo al cuádruple que el costo, entonces tu markup es 4. Pero, ¿y cuál es la lógica? Como, Como tú no sabes qué producto te van a vender, quieres quedar indiferente a qué producto te compren, porque todos te van a generar el mismo markup. ya. O sea, mira, aquí voy a hacer la demostración matemática, que quizás eso puede ser más simple. Porque en el fondo, si uno tiene un markup, voy a poner la razón de contribución. Voy a decir, mira, la razón de contribución es el precio de venta menos el costo variable unitario sobre el precio de venta. Entonces, si factorizo eso, podría decir esto es 1 menos el costo variable unitario partido por el precio de venta. Y entonces, como sé que el precio de venta es markup veces el costo variable unitario, podría decir esto. La razón de contribución va a ser 1 partido o el complemento de la inversa del markup. 1 menos 1 partido por el markup. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo por 2, la razón de contribución es de 50%. Si yo reemplazo por 3, es de 66,67. Por 4 es de 75%. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo tú vas a decir, ya, pues, ¿cuántos productos tengo? 300. Pero da lo mismo. Todos te generan el mismo margen, porcentualmente. ¿Se entiende? Por eso que aquí tu razón de contribución en el fondo va a ser constante. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces ahí uno lo que va a decir es, mira, yo tengo que pagar arriendo, sueldo, etcétera, de 10, de 15, de 20 millones, listo, y genera un margen de 50%. Bueno, entonces tengo que vender, da lo mismo de qué producto, 20 millones, 30 millones o 40 millones respectivamente. Entonces, si vendo 40 y eso es puro chicles, puras bebidas, puros diarios, da lo mismo. Este es como la típica política de la vieja. Entonces la señora que tiene un kiosquito en la esquina hace esto. Entonces así da lo mismo, porque no tengo nada de sofisticación, de focus group, no entiendo, no veo información histórica, hago todas las boletas a mano, chao, no veo nada. Lo único que sé es que si yo compro a 100, lo vendo a 200. Si compro a 1000, lo vendo a 2000 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y entonces estas empresas que les es difícil estimar, también podría ser algo súper sofisticado, podría ser SpaceX. Dice, bueno, no tengo idea cuánta gente va a querer viajar al espacio. Entonces, como no tengo un mercado donde ir a hacer benchmarking, o sea, compararme con el resto de las compañías, soy el primero, hay que poner un markup. ¿Se entiende? Entonces, esa es como una primera instancia. Después la empresa, cuando tenga datos, trata de empezar a hacer pack, etc. ¿Se entiende? Entonces te pasa lo mismo con los packs turísticos. Pues en el fondo, en el pack turístico está más bien dado en unas ventas monetarias. Tú dices, bueno, podría ir en pasajes mejores, peores, etcétera, en tal acomodación, en tal hotel, en hostal, no sé, bueno, arrendar departamentos. Todo eso va a hacer que cambie el porcentaje dentro de. Entonces la compañía de turismo pone una tarifa que es sobre los costos. Listo, pues entonces ellos siempre reciben la misma razón de contribución. Entonces tú sabes que si el cliente gasta $10.000, tú vas a ganar el 10% de eso, pero si gasta 10.000 millones, también gana el 10% de eso. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo ahí está aplicando un markup que da lo mismo a dónde viaje el cliente, lo único que te importa es que viaje. ¿Se entiende? Entonces, todas las empresas que trabajan por comisiones, por ejemplo, los bancos comerciales que por un lado colocan los créditos a una tasa y por el otro lado captan los fondos a otra tasa, dicen, bueno, el margen es la diferencia. Las corredoras de bolsa que cobran un porcentaje por intermediar en el fondo, comprar y vender acciones o bonos o moneda o commodity, bueno, dicen, yo gano el 2%. Listo, entonces
eso da lo mismo si son acciones, si son bonos, etc. Si gano márgenes distintos en distintas empresas, ahí ya cambia la idea. ¿Se entiende? Entonces, la empresa lo que va a tener es que principalmente va a tener, por una parte, mejores costos, en el sentido de que puede convertir una parte en costos variables mucho más bajos. Entonces, el punto de equilibrio también es bajo, pero también sus márgenes son más bajos. Entonces, eso por el otro lado aumenta el punto de equilibrio. O sea, en general, esas empresas que se dedican a intermediación, por ejemplo, yo tengo un cliente bien grande que se dedica solamente a las criptomonedas, trans. Y entonces su margen es bien pequeño, 1%, 1,5%, pero el volumen de venta es muy grande, 1.500 millones, quizá el margen es un poco más alto, debe ser 2, 2,5. Pero el volumen de venta es mucho, entonces vende, pero el margen le queda muy pequeño, pues como lo que le pasa a Walmart, por ejemplo. Walmart vende 500.000 millones, Walmart mundial, 500.000 millones. No hay ninguna otra empresa que tenga tantas ventas como Walmart. Es la empresa número 1 en el mundo en ventas, pero su margen es 3% solamente. Entonces, si uno dice, bueno, el 3% de los 500.000 millones es 15.000 millones de dólares nomás. Entonces, por ejemplo, hay otras empresas que ganan más. Apple, que en el fondo vende la mitad, pero sus márgenes son diametralmente opuestos, son 25% de margen última línea. ¿Se entiende? Entonces, la empresa siempre tiene esta, digamos, dicotomía entre que si subo los precios, vendo menos. Si bajo los precios, margino menos, pero vendo más. Y entonces como que ahí está el trade-off. ¿Se entiende? Entonces, algunas empresas prefieren ahorrarse ese problema, es decir, yo gano porcentualmente lo mismo en todo nomás. Entonces, vendiste, listo, pero ¿de qué producto? No sé, pues da lo mismo, porque la razón de contribución es constante. ¿Se entiende? Por eso podría repetir lo último que dijo. Que si una empresa desconoce cuánto es el costo, digamos, no el costo, más bien desconoce el comportamiento de compra de sus productos, entonces lo que va a hacer esencialmente es marginar exactamente lo mismo en todos los productos. Y entonces lo que genera es fundamentalmente que la empresa, al no poder decir, oh, me van a comprar 100 de esto y no puedo organizar los inventarios, ningún tipo de stock, entonces lo que va a hacer es esencialmente decir que la compañía va a ocupar el mismo factor comercial para todo. Y en el mismo factor comercial le es irrelevante lo que venda. ¿Entiendes? Entonces solo quiere llegar a un nivel de ventas. ¿Marginaliza qué, profe? Perdón. Margina lo mismo por cada producto. Eso, gracias. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, digamos lo siguiente. Si el comportamiento de compra es en unidades. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí lo que voy a tener es la cantidad de equilibrio promedio. Y entonces vamos a decir, los costos fijos totales, ya aquí trascendamos si es del punto de equilibrio económico que decíamos que son los costos de muy corto plazo, el punto de equilibrio operacional, que en el fondo solo considera costos fijos operacionales, y el punto de equilibrio que sea más bien del tipo financiero o total, que incluye todos los costos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la empresa lo que va a tener es fundamentalmente que si tiene los costos, lo va a dividir por el margen de contribución promedio y eso le va a dar el punto de equilibrio promedio. Entonces, lo que uno va a decir, ya, entonces del producto 1, lo que voy a tener es la cantidad de equilibrio promedio por el porcentaje de ventas que tenga en unidades de 1. ¿Sí? Después para 2, vamos a decir, mira, lo mismo, yo tengo que vender 30.000 unidades en promedio, pero eso representa el porcentaje de unidades para 2.
Entonces uno dice, mira, es que de todas las ventas normalmente el 60% de las unidades son de uno, el 30% son de dos y el otro 10% es de otras. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno podría decir es que la compañía va a generar un mix basado en las unidades. Y el resto entonces podrían representar muchas ventas o pocas ventas monetarias, pero son una cantidad distinta. ¿Se entiende? Entonces tú vendes autos de lujo y tú vendes city cars. Listo, pues entonces tú podrías tener que una parte vende muchas menos unidades, pero genera una parte importante de los ingresos, y otra parte vende menos unidades, pero genera la mayor parte, o genera una parte significativamente más grande de ingresos. ¿Se entiende? Entonces, por eso que los márgenes son distintos. Por ejemplo, miren, en Cencosud, ¿qué generará la mayor parte de los ingresos? Jumbo, ¿no? Jumbo. ¿Cuánto? Yo creo que la mitad, sí o sí. Un poco más. O quizás 65, un poco más todavía. 75. 70. Por ahí va, 75%. Entonces, digamos supermercadismo en el fondo, Jumbo más Santa Isabel, pero 3/4 de los ingresos que se generan son de solamente supermercadismo. Entonces, miren, de hecho vamos a mostrar la memoria real porque a mí la que me encanta es la 2015, que siempre muestra el dato lo muestra como gráficamente. Entonces ahí es lo que uno dice, mira, tengo distintos negocios y esos distintos negocios eventualmente van a generar márgenes distintos y uno puede hacer el análisis por segmento de negocio. Entonces uno dice, mira, Cencosud tiene el supermercadismo, tiene tienda por departamento con París y con Johnson, tenía también servicios financieros hasta que se deshizo el Banco París, puede ir en esa línea. Pues tengo además Cencosud Shopping Center, que es la parte más rentable de la empresa en términos de márgenes por los arriendos de los malls. ¿Entiendes? Costanera Center, el Alto Las Condes, etcétera, y todos los portales en el fondo. Ah, ya, y podría tener una serie de negocios para verlo como cada negocio es distinto en ese sentido. Pero uno podría plantear la empresa vista desde otro enfoque, y uno podría decir, bueno, Cencosud en realidad tiene un segmento geográfico, entonces podría decir, ¿en qué países opera Cencosud? Chile, Perú, creo. Argentina. Argentina, Colombia, ¿no? Colombia. No, Colombia y me falta uno. Brasil. Brasil. Ahí tengo los 5 segmentos ya. ¿Cuál creen que es el peor segmento de todo eso? El de Argentina. Chile. Colombia, yo creo. No sé. Colombia. Más Chile. Ah, cualquiera cree cualquier cosa. Ya, pero uno diría, no, es que Argentina, uno siempre que cree que es malo hacer negocio en Argentina. Y miren, yo voy a ocupar la información pública de Cencosud. Entonces, fíjense. Aquí abajo. Voy a agrandarlo un poco más. La empresa en el fondo dice esto, mira. Estos son tus ingresos y tu EBITDA. Ya el EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que en el fondo es algo así como la utilidad operacional, pero sin considerar la depreciación de las propiedades, plantas de equipo y los intangibles como una aproximación del flujo de caja. Entonces, fíjense que es cierto lo que decíamos, supermercados, que está aquí en celeste, te genera el 73% de las ventas. Entonces, ahí está el gran negocio en términos de los ingresos que genera. Pero fíjense que supermercados te genera solamente la mitad del margen acá al lado. ¿Por qué te genera la mitad del margen? Porque tiene muchos costos. Ya, pero ¿por qué tiene muchos costos? Porque la- eso puede ser porque los tiene productos. muchos costos o Por- porque tiene por- poco ingreso. No sé, porque los productos se echan a perder. No. Al final los costos por la diversificación de los productos. Todos los costos también que van a tener operacionales como, no sé, de traslado, qué sé yo, y en lo que incluye también las fechas de vencimiento, entonces tener que vender, tener que rematar. Bueno, pero si eso también le pasa a París. Si París igual tiene que hacer los remates cuando está fuera de temporada. ¿No será porque es un servicio básico? Ah, por ahí va.
entonces un negocio que es más de volumen. ¿Entiendes? Por eso esta idea de costo volumen, porque la gente, no sé, tiene que ir al supermercado al menos una vez al mes. Siempre. Entonces, por eso que el margen del supermercado es más bajo. Entonces, por ejemplo, igual Jumbo y Santa Isabel tienen mayores márgenes que el Líder, por ejemplo. Entonces, porque el Líder es más de volumen todavía, en ese sentido el Jumbo es más exclusivo. Y entonces, pero comparado con los ingresos, genera menores márgenes. Por lo tanto, en términos de la utilidad, son más bajos los ingresos. Pero fíjense que aquí el que genera menos ingresos de todos, ¿cuál es? El servicio financiero, pero no sé qué es. Ya, el servicio Los bancos, ¿no? financiero, como la 2015 a mí me gusta porque gráficamente es muy bonita, pero en realidad el Banco París se deshicieron y aparte Cencosud, administradora de tarjetas, CAT, en realidad ya le vendieron el 51% al Scotiabank, entonces ahora el que consolida ese negocio es Scotiabank, no Cencosud. ¿Entiendes? Por eso Son que a veces otros, no es- ¿no? ¿Ah? Otros tienen menor porcentaje de ingreso. Ya, pero no veamos la línea que es imposible ver en el gráfico. De lo otro, ¿cuál es el más pequeño? Sí, el servicio financiero. Ya, y después de servicios financieros, Tiendas por departamento. Centros O comerciales. eso, acá. Fíjense. Solamente te generan los arriendos de los malls el 2% de los ingresos, pero de las utilidades, acá es un genio en el negocio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que transforma el ingreso de 2% en utilidades que son el 20% del negocio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que vendiendo, miren acá, comparémoslo con vendiendo un quinto, un sexto de lo que vende el Easy, que es mejoramiento del hogar, le genera más utilidades que el Easy. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde está la clave, en el arriendo de los malls. ¿Se entiende? Y entonces acá uno dice, bueno, París con Johnson, que te generan casi el 10% de los ingresos, te genera un margen que es más o menos nomás. Pero fíjense que servicios financieros que te generan el 1,5% de los ingresos, te generan un 6,4% de las utilidades. Entonces, tiene que haber un link entre este negocio y este. ¿Cuál es el link entre París y servicios financieros? Las tarjetas. La que tarjeta de tienen. crédito Eso París. El negocio no es vender ropa, es vender ropa a crédito, no es televisores, es vender televisores a crédito y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, como que parece que está subestimado el servicio financiero porque en el fondo París, o al revés, París y Johnson podrían estar subestimados porque en el fondo una parte de los ingresos que genera servicios financieros es producto que tú vendiste un televisor, o un refrigerador, una lavadora o cualquier otro bien así como de larga data. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ahí uno ve que los negocios que son más masivos, más repetitivos, tienen márgenes más pequeños. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué van a ir a comprar? Claro, es que el Jumbo tiene una historia y tiene una base de datos gigantesca, pero eventualmente si tú estás en un negocio de pedir crédito, chuta, eso es mucho más incierto porque la gente te pide crédito en momentos extraños, tú no sabes si darle crédito o no darle crédito, entonces todos los negocios quizás podrían tener márgenes que son distintos. Y para alcanzar el punto de equilibrio, entonces quizás tienen que hacer un cálculo que es distinto. ¿Se entiende? Entonces quizá hay que verlo como por ingreso, porque en el fondo aparte tú tienes servicios que el arriendo o los servicios financieros, pero tengo productos. Entonces en el fondo si yo veo el holding total, tengo una empresa que es mixta. ¿Se entiende? O tú podrías decir, bueno, es que una parte del Jumbo es comercializadora y podría ser que las cosas que son marca Jumbo, marca Santa Isabel, se producen bajo tu estándar, entonces ahí es manufacturera. Entonces, de todos los tipos de empresas que revisamos en el curso, aquí uno podría tener como un mix de todas, entonces eso te complica más el cálculo del punto de equilibrio. ¿Se entiende? Y Entonces, profe, ¿por qué dicen como que Cencosud perdió mucha plata con el Costanera Center, por ejemplo? porque no lo arriendan. ¿Porque lo construyó? Pero es que no es el mall, ojo, es la Torre 4. Las oficinas. La oficina. Hay una parte importante que eso no se puede arrendar por peleas con la Municipalidad de Providencia, algunos permisos, que ahora último se están resolviendo, pero como que ahora
es mal Profe. negocio la economía para todos, ¿no? Sí. Pero es ¿Profe? que la inversión dura, perdón, 1.200 millones de dólares aproximadamente está en la torre, pues. Entonces, al mall le va excelente, pues. Pasan los 6 pisos llenos, sí, pero tengo 70 vacíos. Como que ahí el problema, porque el Costanera Center cobra el metro cuadrado más caro de arriendo de todo Chile y aún así vale. O sea, yo hablaba con algunos clientes y me decía, pon cualquier cosa en el Costanera Center, la tienda de lo que sea, y gana ahí plata igual. Es imposible perder en el Costanera Center. Tener una máquina de generar flujo, el mall, ¿se entiende? Quizás el hotel es otra cosa, quizás la de torre de oficina es otras cosas, y ya como que uno podría separar el proyecto en el fondo. Pero aún así, la parte de shopping center es muy exitosa, por eso cuando se hizo la oferta pública inicial de las acciones y se listó en bolsa por separado, es la oferta pública inicial, la IPO más exitosa en toda la historia, que ha recaudado más plata. Entonces, son muy apetecidos incluyendo ese proyecto, porque en el fondo ya está construido, es probable que se deprecie muy poco mientras no esté en uso, pero colocándolo, el arriendo de la torre tenía el metro cuadrado más caro de arriendo de todo Santiago. Más caro que cualquier Pero, cosa ¿por qué no inicial. se pueden arrendar esas oficinas? ¿No sabían antes Es o...? que ahí ya son como más cosas de constructores, de arquitectos, como que faltan algunos permisos con la municipalidad, como problemas así como que uno original, pero que después ya como encontraron una solución, es que era como colapsaba Nueva Providencia, entonces, o en ese caso Providencia, y por la parte de Tobalaba había que hacer como un túnel subterráneo que llegara como Andrés Bello. Y entonces como que algunos decían que era innecesario porque en realidad, o que había que hacer más estacionamientos, pero en realidad como nunca se ocupaban todos los pisos de estacionamiento del mall, Cencosud decía que era innecesario hacer eso. Y entonces ahí como que se enfrascaron y no sé, la municipalidad y quedó un poco detenido el proyecto. Alguien iba a preguntar algo, perdón. Yo, profesor, Alexander. a mí no entendí muy bien por qué, volviendo a los centros comerciales, por qué marginan 10 veces más porcentualmente que su ingreso porcentual. Porque, O sea, ¿qué costo tiene arrendar la tienda? arrendarlo a alguien, Ujú. no sé, pagar la luz, pagar ¿Ya? claro, los Mantención. servicios, Eso, los servicios básicos. ¿Qué más? no sé, pagar mantención del lugar, ¿Ya? La limpieza limpieza. y seguridad. Eso es nada. Es el 20% de los ingresos. Entonces, el Ya, margen bruto de los malls, y esto en general es un estándar, o sea, si fuera Cencosud, si fuera el Parque Arauco, como el Vivo, etcétera, casi todo es lo mismo, porque contratan a las mismas empresas de limpieza, les provee la luz los mismos nomás, etcétera. Entonces, tu margen es 80%. Si el negocio no es en el margen, no es que si, oye, si yo subo el arriendo, no. Donde está el negocio en colocar los espacios, o sea, que no tenga una tienda vacía. Ahí es cuando empieza a perder, o sea, los strip centers que atraen una buena ancla. Bueno, entonces si tú trajiste un supermercado, una farmacia, listo, todas las otras tiendas se te van a llenar. Pero si a ti no lograste traer 2 buenos anclas, entonces como que tengo que llenarlo con puro sushi, tienda de mascotas, y ese ya no es tan rentable. ¿Se entiende? Entonces, el negocio ahí es no tener vacancia, que no tenga tiendas que no están arrendadas todavía. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que uno ve de repente que se van cambiando las tiendas, pero cuando se sale una no queda vacía así como se arrienda, al menos en los grandes malls exitosos, sino que ya empiezan a hacer los cambios al tiro porque ya está arrendado a otra persona que le va a hacer modificaciones, le va a poner sus logos, la otra empresa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que este es el área más exitosa. De hecho, la mayor parte del valor de Cencosud en bolsa está dado por Cencosud Shopping Center. Es tan exitosa la parte inmobiliaria de Cencosud, porque además no es solamente los malls que tiene construidos, sino que tiene muchos terrenos por desarrollar todavía, que tiene un potencial gigante. Entonces ahí es donde está mucho más el negocio, más que, insisto, todavía el Jumbo le genera una parte importante de los ingresos, pero el mayor negocio, lo más exitoso de Cencosud es en el área inmobiliaria. Profe, Sí, claro. ¿Cencosud ocupa un mismo sistema de costeo para todo o ocupa, por ejemplo, el Jumbo ocupa uno
Entonces él ocupa un sistema de costeo. Así como absorción y variable? ¿O como...? Sí, o como no, uno por ABC o por... Ah, es una gran pregunta. Me es imposible saberlo mirando los estados financieros. Seguro que ocupa por absorción porque IFRS te ocupa utilizar absorción, pero eventualmente podrías hacerlo de otra forma. Yo diría que la mayor parte de las empresas ocupan por absorción, porque lo que decíamos al principio era como que la empresa le da lata tener dos sistemas de costeo. Pero, por ejemplo, la otra vez nos pasó que ahora tenemos un cliente bien grande, una empresa de autos. Tiene una red de concesionarios y uno de los concesionarios que le estábamos diciendo ya ciertas cosas sobre sus indicadores, decían, no, que mis indicadores no son comparables con el resto de la red, porque nosotros ocupamos costeo variable y en cambio toda la competencia ocupa costeo por absorción. Entonces no se puede mirar igual la utilidad sobre los ingresos, la rentabilidad operacional en el fondo. ¿Entiendes? Pero ese era uno de 12 concesionarios. Entonces, puede ser que la empresa, las menos, digamos, el 10% ocupan costeo variable, pero, insisto, si la ocuparan de forma interna, no es imposible verlo en la memoria o en los estados financieros. Habría que meterse más dentro de la empresa Claro, para ahí tendríamos que estar dentro de la compañía. Porque en el fondo, además, las empresas de servicios particularmente no tiene mucho sentido, porque como no son inventariables, lo que te dé por absorción y lo que te dé por variable es exactamente lo mismo. Entonces, como que ahí ya también empiezan a hacer línea por línea. Por ejemplo, esta empresa decía, mira, en lo que es servicios de mantenimiento, de mecánico, no ocupamos esto, pero sí para la venta de usados y para la venta de autos nuevos y la venta de repuestos también. Entonces, y ahí va cambiando, y que uno ocupa FIFO, otra ocupa promedio ponderado, etc. Depende de la rotación de los autos también, entonces es probable que si tú vendes Aston Martin es distinto a si tú vendes Toyota. ¿Entiendes? Entonces hay una rotación distinta, como que ahí ya se va adaptando un poco a las necesidades que tenga la empresa particularmente. ¿Sí? Vale, muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, fíjense que si nosotros lo vemos así, fíjense, aquí están los resultados. Entonces, esto es el número, lo mismo que veían allá, pero en el fondo supermercado es el que te trae el flujo. Piensen que Cencosud por venta es la empresa que tiene más ventas pues, durante 2017, 2018 y creo que 2019 también, de todo Chile. Entonces, fíjense que vende 10 billones de pesos, casi 11 en el fondo, y la mayor parte de eso proviene de supermercados. Entonces, centros comerciales, dijimos, es la más rentable, 80% de margen, fíjense, 250 o 200 sobre 250, más o menos 80%, pero trae poco ingreso. ¿Se entiende? Pero de las utilidades totales, esto representaba una parte importante. Fíjense que era casi un cuarto de esos 200, de estos 800. ¿Se entiende? Y otros es mal negocio, pero no tenemos idea qué otro. ¿Sí? Entonces, un negocio chiquitito que pierde harta plata. ¿Se entiende? Pero puede ser circunstancial el 2015. ¿Sí? Entonces, fíjense que por el otro lado, si uno lo ve geográficamente, ¿cuál es el mejor segmento? Chile. Chile. ¿Y el segundo mejor? Argentina. Argentina, sorprendentemente. Entonces, el que es malo es Brasil, y no solo le pasa a Cencosud, le ha pasado a varias empresas. Por ejemplo, en Finanza 1, la otra vez yo les mostraba Almacén Éxitos de Colombia, y que Almacén Éxito tiene una participación de mercado por encima del 60% en Colombia, entonces casi que todos los supermercados son Almacén Éxito. Bueno, y Éxito se fusionó con una empresa en Colombia, en Brasil, perdón, y empezó a ganar menos plata que antes, lo cual producía que la empresa brasileña, claro, tenía un tamaño gigantesco, pero en términos de utilidades era maometana, nomás, digamos, piñufla, porque perdían plata en el fondo. Hay cosas de ajuste, etcétera, pero eso es lo que uno cree y lo que le pasó a muchos retailers. Yo le mostraba en Finanza 1 que la Polar, que Ripley, etcétera, creyeron que ir a Perú y a Colombia era la panacea y que ahí iban a ganar plata a manos llenas, y no fue así. Sigue siendo muchísimo más sólido Chile. ¿Y por qué en Argentina ganó tanta plata? Porque la gente va a comprar igual a los supermercados al final. O sea, por lo que decían al principio, es como más bien una necesidad básica,
pero además Argentina tiene un comportamiento de compra que es histórico y además tiene un volumen de gente. ¿Se entiende? Entonces es mucho más grande, es 4 veces por población, es 4 veces más grande que Chile. Y entonces además las primeras incursiones fuera de Chile, además de Cencosud, fueron en Argentina. Entonces tiene un posicionamiento de año en Argentina, no una empresa que viene entrando nueva, que cualquier empresa chilena que va a Brasil la conocen poco, ¿se entiende? Entonces, a veces uno cree que lo mejor que Argentina es cualquier desastre, ¿no? Que Venezuela es cualquier desastre, ¿no? Maciza genera un 37% de sus utilidades con los bosques que tiene en Venezuela. Entonces, como que tienen un estigma ciertos países, pero en el fondo, en los números puros, sigue siendo rentable. Al menos en pesos, pues alguien va a decir, no, es que en dólares el tipo de cambio te va a jugar en contra el peso argentino, ya. Si le quito el efecto de la hiperinflación o el efecto de la diferencia de cambio, puede cambiar la cosa. Pero si no, fíjense que es así. Y Brasil en el fondo casi que no te genera nada. ¿Entiendes? 18.000 millones de una venta de 1,7 billones. Es que el 0,1%. Es malo Brasil. Al menos en ese momento. Pero que después sigue, porque Brasil ha sido mal negocio en los últimos 5 años. ¿Sí, Cristóbal? ¿Por qué Colombia, como que por gran parte de los negocios chilenos que se van allá, siempre es malo? La explicación de los mal- retailers chilenos, como los especialistas, es que no entienden bien el mercado colombiano. Funciona distinto. Por eso que zapatero a tus zapatos, o sea, uno siempre dice, por ejemplo, no Cencosud, Corbanca, un banco excelente que le iba muy bien en utilidades, etcétera, tenía súper claro a qué clientes prestarle, entonces le prestaba no al mejor cliente, le prestaba al cliente intermedio, pero lo sabía identificar súper bien y le podía cobrar tasas más altas, etcétera, le iba muy bien. Pero en ese momento el grupo Salle dijo, oye, invirtamos en el Unimark, si nosotros somos buenos para los bancos, ¿cómo no vamos a ser buenos para el supermercado? Y él le trajo puros problemas a SMU. ¿Se entiende? Entonces, no como tiene que la nada que empresa... ver. Por eso, entonces, por ejemplo, yo lo cuento en Finanza 1 también esto. Entonces, después uno dice, por ejemplo, no sé, Turbus. ¿Cuál es el negocio de Turbus? Pasaje. ¿Pasajes? ¿Qué más? Envío. El despacho, Envío. sí, envío. O sea, podríamos decir transporte. Sí. Ya. Sí. Eso fue lo mismo que pensó el fundador, dijo, si nos dedicamos al transporte, compremos una línea aérea, pues avante. Ya listo. Pues. Si nunca dijimos transporte terrestre y a los 3 años la línea aérea estaba quebrada. El negocio no es el mismo. Pues, si LAN no se dedica a los buses, ¿por qué Turbus se debería dedicar a los aviones? ¿Se entiende? Pero es que es casi igual, pero no igual. Pues. O sea, los supermercados en Chile no funcionan igual que en Brasil. Y por ejemplo en Colombia es distinto, porque por ejemplo los malls tampoco son unos mega malls gigantescos como el Parque Arauco, como el Alto Las Condes o como el Costanera Center, es más chico y la diferencia fundamental de un mall en Colombia, no sé si alguien ha ido, pero es que no todas las veces tienen un ancla. Funcionan a puro picoteo de tiendas mucho más chicas, entonces es difícil ver un Falabella, alguien que ha sobrevivido, que le ha ido bien en Perú y Colombia, pero no en todos los malls tiene que haber un Falabella y aún así el mall es rentable. Acá no, pues acá yo parto, o sea, el Parque Arauco cuando tiene su política, esto lo decía el gerente general que lo invitamos hartas veces en la Chile, o sea, mira, yo lo que hago para el proyecto es decir, ¿quién va a tener el cine? Listo, eso es lo primero. Después, el patio de comida. ¿Quiénes van a estar en el patio de comida? Listo. ¿Dónde lo vamos a poner? Ya, y que la gente cruce todo el mall para llegar hasta allá. Y después, el tercero en elegir son las tiendas ancla. Entonces, si va a tener París, si va a tener Falabella, Ripley, Forever 21, bueno, que ahora está quebrado, pero alguna tienda, Zara, etcétera, que traiga un flujo de gente importante. Pero en general, tienda por departamento de varios pisos, porque además te asegura que te arrienda una cantidad importante en los metros cuadrados. Ya, pues, en esa lógica, entonces, la compañía definía eso. Y después empezaba a hacer todo el resto. Bueno, en Colombia no. ¿Se entiende? Entonces, una explicación bien válida que han dado los retailers chilenos es que no entendieron el negocio en Colombia. ¿Entiende? Entonces, al menos a Ripley y a la Polar, que fueron y se devolvieron en el fondo, les pasó eso.
Y también lo que pasa es que, como tú dices, ya, pero ya si el mercado de Chile está, po. Entonces como que Casi Ideas, por ejemplo, dijo, vayamos a otras partes, a Perú, a República Dominicana, po. No puede haber un negocio o una situación geográfica que sea más distinta entre República Dominicana y Chile. Entonces, pero todos querrán lo mismo, las cosas para el hogar, no sé, ¿cuándo vas a saber tú? Por eso que el comportamiento de compra del cliente es súper importante. Tengo que entender a quién le estoy vendiendo, si no voy a poner cualquier producto que nadie lo va a querer, allá no comen esto, entonces, chao, se va a podrir la comida. ¿Se entiende? Entonces, en Brasil comerán cosas distintas que en Chile, por eso le va distinto. Profe, Ujú. pareció a lo que pasó con McDonald's en Bolivia, ¿o no? ¿Puede ser? ¿Qué le pasó a McDonald's en Bolivia? Trataron de ponerlo y que creo que les fue mal porque al final los bolivianos no tenían como las mismas costumbres de comida rápida que hay en otras partes del mundo. Y tuvieron que ir al final. O sea, y pasa eso, por ejemplo, Sears, que cuando vino a Chile en los años 80, leía excelente Estados Unidos, no ahora que quebró hace 2 años, no, en Chile no hizo el ridículo y fue de las primeras tiendas que había el Parque Arauco en los años 80 y no hizo nada. Carrefour, que era un negocio muy bueno en Francia, es una de las supermercadistas más grandes del mundo, cuando vino a Chile era cualquier cosa. Entonces, después el líder le terminó comprando los 3 locales que tuvo Carrefour como a principios de los años 2000, porque acá no entendió el comportamiento, o le era difícil mantener un centro de distribución o la cadena de abastecimiento, no conocía cómo se negociaban los proveedores locales, entonces como ir a hacer negocio a Japón, no, es distinto. Es distinto, hay otras tradiciones, etcétera. Entonces, como que yo no puedo agarrar este modelo y replicarlo allá, no funciona así los negocios. Carrefour también, por ejemplo, cuando después de la crisis subprime quedó bien golpeado. Entonces después empezó a vender los negocios no estratégicos y vendió todas las operaciones que le quedan en Latinoamérica. Y en Colombia tenía una participación importante y de hecho se la vendió a Cencosud. Pero eventualmente uno dice, pero Carrefour Colombia era una cosa extraña porque era un supermercado, pero que además tenía estaciones para benzina. Entonces uno dice, pero ¿por qué tiene un servicentro y un supermercado? Es raro, bueno, no sé, pues así funcionará el mercado colombiano, que no es lo mismo que tiene Carrefour en Europa, ¿se entiende? Entonces, cambian esas cosas y también cambia en el fondo el cómo la empresa puede afrontar esos negocios y de nuevo, para nuestros efectos, cambia el punto de equilibrio. ¿Se entiende? Es como que no hay McDonald's en Bolivia, Claro, porque eso. también falló. Eso es lo que es. Por eso que, por ejemplo, en el caso de McDonald's, la mayor parte de los ingresos de McDonald's no viene por sus locales propios, proviene de los ingresos que le entregan los franquiciados. De Porque su yo franquicia. digo, oye, voy a ir a poner un McDonald's en África. Chuta, ¿quién sabrá? Alguien de África, po. Entonces entregarán otras cosas y por eso que el menú va variando bajo ciertas pautas, obviamente, pero porque el franquiciado, el que tiene el derecho a poner el McDonald's bajo todos los procedimientos, etcétera, puede hacer las adaptaciones locales, porque si va alguien de Estados Unidos y lo pone en África, no entiende lo que se come en Sierra Leona, no, el negocio no va a dar, obviamente. Entonces, quizás bajo ese formato las franquicias le funcionan mucho mejor a McDonald's. ¿Sí? Ya. ¿Dudas con el punto de equilibrio hasta aquí? ¿No? Ya. Entonces, si el comportamiento de compra es por unidades, es de esta forma. Si fuese del tipo por ingresos, que era lo que tratábamos de decir con Cencosud, sería de esta otra forma. Dejen guardar esta pizarra. Entonces sería, si es comportamiento en ingresos, entonces nosotros vamos a decir, los ingresos por ventas de equilibrio van a ser los costos fijos totales, pero aquí ya tenemos la razón de contribución promedio. Y entonces, lo que nosotros decimos es perfecto. Este punto de equilibrio en el fondo se va a separar en 2, 3, 5, 20 productos, lo que tenga, pero en el sentido de que los ingresos por venta de equilibrio promedio se multiplican por el porcentaje de las ventas monetarias.
Profe, ¿y no sería el ingreso por venta de equilibrio promedio? Eso dije. ¿O no? po. No, pero Acá me faltó el sí. promedio. Gracias. Sí. Porque como yo estoy mezclando varios productos, tiene que ser el promedio, sí o sí. Entonces acá digamos que este va a ser 1, ya. Entonces por las ventas que venda 1. Si este de acá es 2, entonces de nuevo va a ser por el porcentaje de las ventas monetarias, no aquí las unidades, que venda 2. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, es que el margen de contribución de Cencosud Shopping Center es brutalmente más alto, no sé, 10, 15 veces más alto que supermercadismo. Perfecto, pero lo que pasa es que supermercadismo te trae 20 veces más ingresos, 40 veces más ingresos que el otro. Entonces fíjense que en la cantidad que vendo es distinto a la utilidad que tengo sobre esas ventas. ¿Se entiende? Y aquí podría ser producto 3, producto 4, producto 5. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que si no sé el comportamiento, es más fácil. Tus ingresos de equilibrio promedio van a ser los costos fijos totales, pero van a ser dividido la razón de contribución que es constante. Y como es constante, entonces, si esto es 1, estos 2 y estos son todos los otros, da lo mismo. ¿Entiendes? Da lo mismo cuánto venda. Yo necesito vender 20 millones de pesos al mes para poder pagar sueldo, arriendo, listo. ¿De dónde provienen 20? De postre, de cócteles, de comida, de entrada, de servicios, no sé, pues da lo mismo. Casino Enjoy. Bueno, si proviene de mesas de juego o de comida y trago, o si viene de hotelería, que son los 3 segmentos de negocios más importantes, Casino Enjoy te da lo mismo, necesito tener ventas de tanto. Pero obviamente hay algunos negocios que son más rentables. Entonces, y te pasa lo mismo en el restaurante. En el fondo, ¿qué es lo más rentable para un restaurante? Por un punto premio. ¿Qué será el ¿Los producto tragos? más O sea, rentable? El trago. Lo decía el profe. Un punto. Las La bebidas, bebida. El La trago. bebida. No, las bebidas. el trago. Más el trago. Más que la bebida. La comida es menos rentable. ¿Entiendes? Postre menos rentable todavía. Entonces, el trago es lo más rentable. Pues entonces te va a pasar lo mismo en el casino además, porque además en el casino tiene un doble efecto. Ya, por eso que quizás inclusive podrían regalar el trago en el casino. Primero, si te lo vendo, ya genera un margen brutal. Así como, fíjense que el costo de hacer cualquier trago preparado, por más sofisticado, será menos de 1.000 pesos y valdrá 5.000 pesos en el casino. Entonces ahí ya tengo una razón de contribución de 80%, gigantesco. ¿Sí? Además, si tú le das trago al cliente, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar Va a a ser más consumir más propenso porque a Va a querer jugar. jugar más. Eso jugar es, más. va a jugar más. Va a disminuir su grado de aversión al riesgo. inhibición. Y entonces tú lo que esperas, y por eso que eso está muy pensado, hicieron estudios con psicólogos y todo, que ganó el premio Nobel, de hecho, Daniel Kahneman, y algo importante en finanzas, la idea de perder el dinero en la casa, porque en el fondo si tú te fuiste con 100.000, que era lo que habías ganado durante toda la semana, y lo perdiste todo, es un desastre. Pero si tú ganaste esos 100.000 y vuelves la próxima semana y lo pierdes todo, se es que lo habías ganado en el casino, no te pasa nada. Bueno, perder el dinero en la casa, pues es mucho más doloroso perder tu propio dinero que las fichas que te ganaste en el casino, siendo que son los mismos 100.000. Y entonces hicieron esos estudios y dijeron, bueno, los clientes que juegan solamente dale más trago para que sigan o dale fichas de cortesía para que vuelvan. Y cuando se cumpla la ley de los grandes números, entonces van a terminar perdiendo y no les va a doler tanto y aparte les vamos a regalar algo que tiene un costo muy bajo para el casino y van a quedar más felices además. O sea, van a estar en el fondo gustosos de perder plata en el casino. Y eso está pensado. ¿Sí? Una buena estrategia. Muy estudiado. Datos duros que los casinos de Las Vegas han invertido harta plata en eso. ¿Sí?
Entonces, miren, esa es la parte teórica de hacerlo con varios productos. En la siguiente clase nosotros vamos a hacer este ejercicio, que en la otra sección alcancé a hacer un poquito solamente, pero voy a subir la versión, porque primero este ejercicio no tenía solución en Webcurso, que era alguien que me había mencionado la semana pasada, pero como tenía varios productos no entraba en la prueba. Y entonces le agregué ciertas cosas para clarificar más el cómo se asignaban los costos, eso, y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase esencialmente para terminar la parte de costo, volumen, utilidad, con varios productos, y ahí partimos con toma de decisiones, que es nuestro último tema del semestre. ¿Sí? Así que les voy a volver a subir una versión nueva, digamos, del set de ejercicios de costo, volumen, utilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la clase de hoy? ¿No? ¿Todos claros? Listo. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Igual. Chau, chau. Chao. profe, que esté bien. Gracias, igual. Chau, chau. Profe, ¿hasta cuándo se podía recorregir la prueba? Una semana después de que entregamos las notas. O sea, el domingo. Ya, gracias. ¿De qué? Chau.